Obra, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Un saludo especial para todas las personas que nos van a ver a través del canal de YouTube el día de mañana. Un saludo a la pastora Isabel, al pastor Omar, que están en su casa. Gracias a Dios por el milagro que él hizo ayer en la pastora. Salió la pastora bien, salió en victoria de la cirugía que le realizaron ayer. El pastor les envía saludos, la pastora igualmente. Gracias les dicen ellos por las oraciones que hicieron ustedes por la salud de la pastora y para que Dios moviera la mano a favor de ella. Amén. Ok. Estamos este año trabajando sobre el tema sembrando y cosechando juntos. Y el mes de febrero estamos trabajando el tema alistando para la siembra. ¿Qué estamos haciendo? Alistando. Nos estamos nosotros como personas alistando para lo que va a ser la siembra que vamos a hacer. No vamos a cosechar todavía. Estamos ¿qué? Alistando. Estamos alistando la tierra, estamos alistando nuestras vidas. Hay dos cosas que alistar: nuestras vidas como sembradores, y también debemos alistar la tierra. ¿Sí nos entendemos? Son dos cositas que tenemos que alistar. Nosotros como sembradores tenemos que alistar nuestra vida y tenemos que alistar la tierra en la cual vamos a sembrar. Vamos a dirigirnos a 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10 al 15. Y el tema que vamos a estar tratando hoy lleva como título obediencia, la clave para la siembra. Amén. Obediencia, la clave para la siembra. ¿Listo? ¿Nos ubicamos? Ok. Dice desde el versículo 10. Yo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y hará crecer, y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino también los movemos a dar muchas gracias a Dios, y ellos alabarán a Dios. Pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen al evangelio que profesan, el evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución que ustedes hacen para ellos y para todos. Versículo 14. Y además orarán por ustedes con mucho cariño, por la gran bondad que Dios les ha mostrado a ustedes. Gracias a Dios, porque nos ha hecho un regalo tan grande que no tenemos palabras para expresarlo. Amén. 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10 al 15 enseña que Dios provee los recursos al dador generoso. ¿A quién? Dios provee los recursos al dador generoso para que pueda seguir sembrando, resultando en una abundante cosecha de justicia, gloria a Dios y gratitud de lo que reciben la ayuda. Ahora, la generosidad es un fruto de la obediencia al evangelio y a la gracia divina, concluyendo con la alabanza por el inefable regalo de Cristo. Cuando decimos que la generosidad es un fruto de la obediencia al evangelio y a la gracia divina, estamos reconociendo que en nosotros está el ser dadivoso, porque Dios provee y Él da al que quiere dar, Dios le da. No nos podemos limitar. Simplemente, si nosotros tenemos, demos sin temor,
porque Dios va a dar semilla al que siembra. Y dice, concluyendo con la alabanza por el inefable regalo de Cristo: no hay ser más generoso que nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí nos entendemos? Él dio su propio Hijo por el perdón de nuestros pecados y por nuestra salvación eterna. Y no solo por nosotros, sino por nuestras hijas, por nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros hermanos, hermanas, tíos, toda nuestra familia. Dios nos dio a su Hijo como ese regalo inefable, como ese regalo que no tiene precio. Él es el más generoso de los seres que existen. Y de ahí parte el ejemplo para nosotros, poder ser generosos. En un pequeño pueblo vivía Mateo. Mateo era un joven agricultor que era un poco perezoso y a menudo cuestionaba los consejos de los mayores. Un día, tras una mala cosecha, se encontró con un anciano sabio que le dijo: toma todo tu saco. ¿Cuánto? Todo. ¿El 90%? Todo. El anciano le dijo: toma todo tu saco de semillas y siémbralo en la cima de la colina, y siémbralo en la cima de la colina rocosa antes de la primera lluvia. ¿Dónde lo iba a sembrar? Arriba, en la cima de la colina. Mateo dudó. ¿Sembrar en rocas? ¿Será que hay personas que son como rocas? Hay personas que tienen un corazón como duro, ¿cierto? Pero allá fue donde le mandó el sabio, el anciano le mandó sembrar a Mateo. Y por eso Mateo dudó. Dice, Mateo dudó, ¿sembrar en rocas? Eso parecía un desperdicio para Mateo. Pero el anciano insistió: obedece y siembra generosamente. ¿Cómo iba a sembrar? Generosamente. La tierra dura exige un corazón grande. ¿Qué exige la tierra dura? Y un corazón grande es un corazón generoso. Un corazón que no tiene temor de sembrar. Un corazón que no tiene temor ni es tacaño para sembrar el tiempo ni sembrar sus rodillas. ¿Ustedes saben que uno tiene que sembrar rodillas? Cuando decimos sembrar rodillas es porque muchas veces nuestra oración de pie no alcanza. Debemos ponernos sobre nuestras rodillas. Y cuando tenemos que ir más allá, nos postramos como se postró el rey David, cara en tierra. Y Dios escucha. Pero ese es un corazón ¿qué? Grande, un corazón generoso. La tierra dura exige un corazón grande, generoso, para sembrar en las demás personas. Amén. Decidido a confiar, Mateo trabajó duro durante días, limpiando y quitando la maleza y plantando en la colina, utilizando hasta la última semilla de su saco, incluso las que pensaba guardar para él. ¿Ahí obedeció? Él pensaba, como hizo otros personajes que se querían guardar unas cosas que le habían prometido al Espíritu Santo, pero tuvieron problemas, ella y su esposo. Pero dice que Mateo sembró en la colina utilizando hasta la última semilla de su saco, incluso las que pensaba guardar para él. Semanas después, una tormenta terrible azotó toda la región. El río del valle se desbordó y destruyó todos los cultivos bajos del pueblo. Muchos se lamentaban por no haber seguido las advertencias de seguridad. Y sin embargo, la colina alta de Mateo no solo resistió la inundación, sino que sus cultivos, al tener raíces fuertes, prosperaron con el agua. ¿Por qué tenían raíces fuertes? ¿Qué fue lo que él hizo? Limpió, quitó la maleza. ¿Qué es lo que nos había dicho el pastor hace 2 o 3 domingos atrás? Despedregó. Me gusta que no se les olviden las charlas.
porque lo tenemos que tener presente para la tarea que tenemos que hacer de sembrar. Mateo limpió, quitó la maleza, despedregó lo que pudo, porque también habían piedras grandes en la colina, pero esas piedras grandes le sirvieron para que el agua también se subiera un poco y bajara lo que no era necesario. Y dice que al tener raíces fuertes prosperaron con el agua. Mateo no solo tuvo alimento para sí mismo, sino que pudo compartir generosamente con todos sus vecinos, aprendiendo que la obediencia y la generosidad desprendida son la semilla verdadera de la prosperidad. Mi amado hermano, si yo soy generoso, Dios me va a dar más a mí. Cuando sembremos, sembremos sin temor de que me va a faltar, de que de pronto eso lo puedo utilizar para esto o esto para esto. Nunca dejen de hacer su siembra. Nunca dejen de diezmar. Yo les digo por experiencia propia que a mí un 90% me rinde más para mí, para ayudar a otros, para ayudar a mis hijos, que un 100%. Y eso lo vivimos nosotros. Cuando estábamos pasando momentos difíciles en nuestra vida con mi esposa, nunca dejamos de diezmar, nunca lo dejamos de hacer, porque teníamos en el corazón el principio de que Dios me da a mí cuando yo doy, cuando yo siembro en la obra de Dios, cuando yo siembro en mis hermanos, Él me va a dar a mí para que yo pueda seguir sembrando. Por eso Él dice que Él da semilla al sembrador generoso. No tengan miedo para sembrar, no tengan miedo de traer su diezmo, su ofrenda. Y si pueden hacer una ofrenda especial para la iglesia de Bosa, para la iglesia de Bosa Potreritos, que tenemos una actividad pendiente allá, ¿sí se acuerdan? Que tenemos una actividad pendiente donde el pastor Luis Alberto, de ir allá, las campañas que vamos a hacer, los mercados que podemos llevar. Si lo pueden hacer, no les dé temor sembrar, porque créanme que Dios les va a devolver al 100%. Amén. Esa es la historia de Mateo. Él sembró, pero sembró obedeciendo. Él obedeció al anciano y le hizo caso en todo lo que le dijo. Y cuando él obedeció, tuvo la bendición de Dios que no tuvieron los otros. ¿Por qué? Porque no obedecieron las normas de seguridad que les dijeron. De pronto ya el Instituto Meteorológico les había dicho que iban a venir fuertes lluvias, pero no hicieron caso. Hicieron en sus costumbrismos, dijeron no, aquí nunca llueve así de esa forma. Pero Mateo fue un paso más allá y le creyó al hombre sabio. Y cuando uno obedece hay bendición. Veamos 4 aspectos acerca de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10 al 15. El primero de ellos es: Dios provee semilla al sembrador obediente. Él da semilla al que siembra. El enfoque no está en la escasez. ¿Sí nos entendemos? El enfoque no está en la escasez, sino en Dios, quien da la semilla al que siembra y pan al que come. Él multiplica los recursos destinados a buenas obras. El Señor provee la semilla al sembrador obediente. Mirando el contexto, por eso decimos que el enfoque acá no es la escasez, porque si miramos el contexto del texto que leímos hoy, Pablo estaba pidiendo una ofrenda. Pablo estaba pidiendo una ofrenda para unos hermanos que estaban pasando una necesidad muy difícil económicamente. Y por eso miramos que aquí no nos estamos basando en la escasez, sino en el poder de Dios para darle semilla a los que quieren dar, a los que tienen un corazón dispuesto y a los que quieren un corazón grande para sembrar, para ofrendar. Y créanme que Dios siempre les va a dar a cada uno de ustedes la semilla cuando ustedes tengan en su corazón
el dar a la obra de Dios, el dar a un hermano un mercado, el dar una ofrenda a cualquier hermano, siempre Dios va a tener algo más para ustedes porque Él está viendo su corazón. ¿Será que la viuda aguantó hambre después de que el Señor Jesús la vio echar sus 2 blancas en la urna de las ofrendas? El Señor Jesús mismo la vio y le dijo a sus discípulos: esta mujer dio más que todos, porque lo único que tenía lo dio. ¿Qué tenía esta mujer? Un corazón grande. ¿Tenía un esposo, unos hijos que la mantuvieran? No. Solo ella tenía su fe puesta en Dios. Tenía un corazón grande y un corazón sujeto a Dios, porque sabía que Él era el que le iba a proveer. Y la mujer le creyó a Dios, la viuda le creyó a Dios y dio lo único que tenía, su sustento lo dio. Pero sé que Dios no la desamparó, y cuando ella salió ahí del templo, sé que Dios le dio recompensa, le dio la provisión para cada día que ella estuvo sobre la tierra. Amén. Y ese es el ejemplo que nos da la palabra. Por eso dice la palabra en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros conocemos, si nosotros leemos la palabra de Dios, ella nos va a hacer libres de nuestra duda, de nuestra incredulidad, sino que si nosotros le creemos que Dios va a ser nuestro proveedor, Él va a suplir cada una de sus necesidades. Y si ustedes quieren dar algo, créanme que usted lo da y Dios les va a devolver a ustedes, porque Dios no se queda con nada. Amén. El segundo aspecto es: Dios promete aumentar la cosecha al sembrador obediente. Dice: multiplicará y aumentará sus frutos. El propósito de las riquezas. ¿Cuál es el propósito de las riquezas? Dios enriquece a los creyentes en todo sentido, no para acumular, sino para tener la capacidad de ser generosos en toda ocasión. ¿Sí nos entendemos? Dios nos multiplica, Dios nos da, pero ¿qué hacemos nosotros echando debajo del colchón? Que ya nos toca levantar la pierna para sentarnos, porque guardamos y guardamos debajo del colchón. No, Dios no da las riquezas para que nosotros las acumulemos y las acumulemos. Dios da las riquezas, Él multiplica nuestras finanzas, nuestras cosas materiales, Él las multiplica para que nosotros podamos ser generosos en toda ocasión. Y esto no se va a disminuir, porque Dios va recompensando al dador alegre. Y ejemplo de esto tenemos en la palabra. El hombre insensato, Dios le dio una gran cosecha, le dio muchas finanzas, y él tenía una bodega así como eso para guardar su fruto. Pero él dijo: no, voy a tumbar todo esto y voy a hacer 4 bodegas más grandes que estas. Pero Dios le dijo: amigo, en lugar de hacer eso, hubiera podido compartir alegremente con los necesitados, con los pobres, en muchas cosas, y hubiera recibido más. Pero ¿qué fue lo que se le dijo? Insensato, ¿para quién guardas todo esto si esta noche vienen a pedir tu alma? Mi amado, sabemos bien que debemos guardar, que debemos tener nuestros ahorros para un mañana. Sí, eso es cierto. Pero ¿cómo cuidamos esos ahorros? Si no es Dios mismo el que los guarde, el que los proteja. Y la única forma que Dios pueda guardar nuestras finanzas es que Él vea que nosotros las utilizamos para buenas obras, viendo al necesitado sufriendo y nosotros guardando la plata en el banco, debajo de la cama, y viendo la necesidad. Y los que lleguen allá al cielo, ¿qué van a hacer? Se murieron. Y Dios no les va a decir: estuve desnudo y no me vestiste.
Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Pero mi amado, ¿para qué tanta plata si no la vamos a disfrutar? Y créanme que cuando uno comparte algo, su corazón no se alegre cuando ve la cara de felicidad de la persona a la cual usted ayuda. Y eso no es orgullo, eso no es vanagloria, no, ese es el amor de Dios. Cuando usted puede ayudar, hágalo, porque lo que está haciendo usted ahí es demostrando el amor de Dios hacia las otras personas. Y esa persona se animará a venir a donde usted viene los domingos, porque no ve en usted una persona egoísta, una persona tacaña, avara, sino en esa persona que es usted, su vecino, su amigo, está viendo el amor del Padre. ¿Sí nos entendemos? Cuando yo doy, estoy demostrando el amor del Padre a través de mí. Acordamos de alguna vez la predica que dimos de que de mí debe el olor fragante que hay en mí, es un olor de vida. El olor que sale en mí, la fragancia que sale de mí debe ser el amor del Padre, que lo perciban las demás personas. Y cuando yo soy generoso, las personas perciben el amor de Dios a través de mí. Y eso es lo que ustedes pueden darle a las personas, el amor de Dios, que ellos sientan la fragancia del amor saliendo de ustedes con esas buenas acciones. Ese es el propósito de las riquezas, no guardarlas, sino ponerlas a producir. Y que otro banco más grande que el reino de los cielos. Cuando yo doy a alguien, cuando le doy aquí a la obra de Dios, los hermanos que siembran la madera para el arreglo que le hicimos a las iglesias, los hermanos que siembran las pinturas, ¿ustedes creen que ellos se quedan sin recompensa? No, Dios les devuelve todo lo que ustedes siembren. Su tiempo para arreglar la iglesia, su tiempo en las campañas evangelísticas, eso es siembra. Y Dios nos devuelve en gran manera. Ese es el propósito de las riquezas, nosotros poderlas compartir para que ellas se multipliquen y nosotros podamos dar nuevamente a otra persona. Y sigue el ciclo. Amén. El tercer aspecto es la cosecha esperada. Va más allá de ganancias espirituales. La cosecha esperada va más allá de ganancias materiales. Nuestra cosecha no simplemente la podemos mirar por el lado del dinero. Cuando nosotros sembramos, no esperemos simplemente que Dios nos dé más dinero para dar y para eso no. Hay dos frentes, el frente financiero, pero también el más importante es el frente espiritual, para que estéis enriquecidos en todo. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia al sembrar? Primero de ellos es la acción de gracias. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, cuando suplimos la necesidad de alguien, la ofrenda no solo suple las necesidades, sino que provoca la gratitud y oraciones a Dios por parte de las personas que reciben esas bendiciones. Mi amado, no hay cosa más hermosa que personas que ustedes ni siquiera conocen oren por ustedes, oren por sus hijos, oren por sus nietos. Cuando yo doy, despierto la gratitud de las personas para con Dios y ellas hacen multitud de oraciones a Dios en agradecimiento porque les llegó algo de comer. De pronto llevan 2, 3 días sin comer, los niños acostándose sin hambre, con hambre, perdón. No había comida, pero ustedes se dieron cuenta, suplieron esa necesidad. ¿Ustedes creen que esa mamá o ese papá se va a acostar sin antes haberlo bendecido a usted? ¿Sin antes haberle dado gracias a Dios? Nunca. Nuestra generosidad levanta una acción de gracias por parte de las personas que reciben esa ayuda. Y cuando ustedes dan una ayuda, ustedes escuchan que le diga Dios le bendiga, Dios le multiplique, le dicen a uno.
Y yo siempre tomo esas palabras para mis hijas, para mi yerno, para mi nieta, para mi descendencia. Porque esas bendiciones yo las debo tomar porque son palabras sinceras de las personas a las cuales yo les ayudo. Pero cuando soy tacaño, lo que me gano son maldiciones. Yo sé que uno no tiene que darle a todo mundo porque uno tiene que mirar en qué la va a utilizar. De pronto no le doy dinero, lo bendigo de otra forma. Jesucristo dijo, dale a todo el que pida. A todo el que pida, dale. Pero también debemos ser sabios, porque si le vamos a dar para que se siga destruyendo, mejor miro cómo le ayudo de otra forma. ¿Sí nos entendemos? No es que no le demos, sino que debemos mirar la forma en que le demos para no ayudarlo a seguirse destruyendo él mismo. Amén. El segundo aspecto de este tercer punto es la ratificación de la fe. La ayuda demuestra la obediencia al Evangelio de Cristo y la solidaridad, lo que glorifica a Dios. Cuando yo doy, yo estoy ratificando mi fe en Dios. Estoy cimentando mi fe en Dios. Porque créame que muchas veces lo que nosotros damos, créame que muchas veces no nos sobra. ¿Sí nos entendemos? Muchas veces nosotros damos, pero lo que damos no nos sobra. Lo podríamos utilizar para otra cosa. Pero si nosotros confiamos en Dios y lo que nos decía antes de lo que estamos leyendo, si damos sin temor, que me hace falta para esto, me hace falta para lo otro, yo pudiera utilizar esto en tal cosa, no, bueno, yo lo doy. No lo dé así. Delo con gozo, delo sin temor, delo con la confianza puesta en Dios, porque cuando usted lo está dando, usted está ratificando su fe en Dios y que Él va a proveer para su familia. Amén. Y asimismo, ratificamos la fe de las personas a las cuales ayudamos. ¿Sí nos entendemos? Como lo estamos diciendo ahorita, puede que hayan pasado días que esas personas están pasando hambre, que no han podido pagar un servicio, pero se paró usted un día y se le metió un billete de 50 en la cabeza y dice, ¿para qué será este billete de 50? Y sale a tal persona y el espíritu mueve, déselos a esa persona. Y ese día le cortaban la luz, le cortaban el agua. Mano, uno no sabe lo que las otras personas están pasando. Nosotros vemos aquí las personas, pero no sabemos las necesidades que están pasando. Y cuando nosotros le damos a ellos, ¿qué estamos haciendo? También ratificando la fe de ellos. Y ellos se van a dar cuenta que si hay un Dios que suple las necesidades de ellos, que hay un Dios que los escucha en su oración, que a pesar de que están pasando los momentos más difíciles en su vida, Dios los escucha y envió a mi hermano Germán con ese billete de 50. Le dijo, amigo, tome. Y salió ese señor corriendo a pagar su agua, a pagar su luz. ¿Y qué llegó a hacer a su casa? Darle gracias a Dios. Señor, gracias, yo sabía que no me iba a dejar solo. Bendice a don Germán, bendice su familia, bendice sus hijos, bendice su descendencia. Va a decir esta persona. Ratificamos la fe de las personas a las cuales ayudamos y ratificamos nuestra propia fe porque sabemos que Dios nos va a devolver. Amén. Amor y conexión. Ese es el tercer aspecto de este tercer punto. Amor y conexión. Se produce un lazo de afecto y oraciones mutuas entre los cristianos debido a la gracia compartida. Se crea un lazo, se crea una unión entre los hermanos y aún los que no conocen de Dios. Cuando nosotros les ayudamos, se crea un lazo impresionante. Se crea algo que nos une a todos
que nos protege a todos en oración. Porque cuando damos de la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, la gracia es el regalo, la provisión. Eso que muchas veces no merecemos, Dios no lo da. Y cuando nosotros lo damos, creamos una cadena de amor. Nos aman personas que aún ni siquiera uno saluda. A mí me saludan y yo no sé quién me saluda. Y mi esposa me dice, ¿de dónde es ese señor? ¿De dónde es esa señora? ¿De dónde es esa muchacha? Pero yo no los conozco. Pero son personas en las que uno ha sembrado. Son personas en las que uno ha hecho algo por ellos. Y ese amor une a toda la iglesia. Y entre los hermanos aquí que tienen necesidad, les invito a que no se queden callados. Hablen con el pastor, hablen con los líderes. Porque si están pasando una necesidad, aquí estamos todos para ayudarles. Sea una necesidad espiritual, ministerial, física, de salud. Hablen. Porque para eso está la iglesia, para eso somos todos. En la antigüedad dice que todos compartían lo que tenían. Y si están pasando una necesidad, no les dé vergüenza pedir un mercado, no. Porque para eso cada uno de nosotros traemos algo cada domingo a nuestra canasta de amor. Un día se trae chocolate, otro día se trae arroz, otro día se trae lenteja, otro día se trae aceite. Pero mi hermano, eso es para los que están pasando necesidad y no les dé vergüenza decir, pastor, necesito un mercado, me quedé sin trabajo. De pronto el esposo se fue porque no tuvo los pantalones para sostener su hogar. Pero no les dé vergüenza hablar, porque para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros, para ayudarnos unos a otros. Amén. Ese es el amor que nace, esa es la conexión que nace entre hermanos cuando podemos ayudarnos unos a otros. El cuarto aspecto del texto que hemos estado leyendo hoy es la clave para lograr alcanzar nuestras metas y o propósitos ministeriales, espirituales y personales. Definitivamente es la obediencia a la palabra de Dios. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que debemos obedecer? ¿A qué debemos obedecer? Primero, a la palabra de Dios. Mi amado, Dios nos dio su palabra. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Tenerla abierta en el Salmo 91 todos los días? No. Debemos sacarla de ese atril que la tenemos allá como rindiéndole culto y leerla, estudiarla, practicarla, ponerla por obra. ¿Y para qué la debemos leer? Para obedecerla. Porque si la leemos o la tenemos allá quietica, ¿cómo va a hacer efecto si la tenemos allá quieta? ¿Cómo va a hacer efecto si leemos y no hacemos más nada? Debemos leerla, llevarla al corazón y ponerla en práctica en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, lo que estábamos hablando ahorita. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pedirle decir, Señor, déjame oír, Señor, tu voz, como me decía mi esposa este fin de semana. Estuve escuchando algo y quiero que Dios me diga si soy yo o es el Espíritu Santo que está hablando. Es pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que nos dé la sensibilidad para nosotros poder reconocer su voz y nosotros poder ser obedientes cuando Él nos hable. Porque muchas veces oímos y seguimos el camino y no obedecemos, y cuando nos damos cuenta nos estrellamos, y cuando pasa lo que pasó, viene a su mente lo que el Espíritu le estaba diciendo: no vaya hoy a este lugar, no se meta por acá, ayúdele a esta persona, háblele a esta persona. Pero de pronto nosotros pensamos que eso era mi corazón, era yo el que estaba pensando eso.
Pero era el Espíritu Santo el que nos estaba hablando. Háblele a Julano, háblele a ella, vaya por aquí, pero no oímos la voz de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos haga sensibles al Espíritu Santo, que nosotros podamos reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Para eso es que necesitamos la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, para obedecerla. Y obedecer a nuestros pastores y autoridades espirituales. Mira, nosotros aprendemos de la sabiduría de las personas, del camino recorrido por los demás. A veces como a hijos nos cuesta, a veces como a hijos nos cuesta tomar el consejo de los padres, porque las generaciones van cambiando. Dice, mi papá sí cansa, mi mamá sí cansa. Pero el consejo, créanme, que el padre y la madre, en lo que han vivido y lo que conocen la palabra de Dios, en ese padre y en esa madre habita el amor de Dios. Y el amor de Dios nos dice que cuando nos piden un pan, no les vamos a dar una piedra. Cuando nos piden algo bueno, nosotros no les vamos a dar algo malo para que les haga daño. El consejo que da el padre o la madre o el líder o el pastor no es para lastimarlos, no es para ofenderlos, no, es para que podamos nosotros tener una mejor vida, para que no nos estrellemos, porque de pronto lo que ustedes quieren hacer ya fue una derrota en nuestra vida. Y nosotros como padres, lo que queremos evitar es que ustedes sufran lo que nosotros ya sufrimos y nos costaron lágrimas, nos costó dolor, nos costó meses de recuperación. Entonces debemos ser obedientes a nuestros pastores, a nuestras autoridades, a nuestros padres, porque eso nos va a llevar a la victoria. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y sembrar el evangelio. Obediencia la vamos a mirar en dos aspectos. Obediencia a la palabra de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios y sembrar el evangelio de Cristo en el mayor número de personas que podamos. Eso era lo que nos estaba invitando a hacer el pastor hace 8 días, hace 15 días. ¿Se acuerda que él nos estaba diciendo que repasáramos la charla entre semana y que le habláramos a alguien o se la compartiéramos a alguien? Entonces debemos ser obedientes en llevar la palabra de Dios a las demás personas. Y también debemos ser obedientes en sembrar en la obra de Dios, en los hermanos. ¿De qué? De lo que Dios nos ha provisto. Amén. El pastor nos ha enseñado que nosotros no damos de lo que no tenemos. No. Nunca vamos a sacar prestado para dar una ofrenda, nunca vamos a sacar prestado para dar a la iglesia, nunca vamos a dar algo que nosotros no tengamos. Nosotros damos de lo que Dios ya nos ha dado, de lo que Dios ya nos ha provisto. Entonces, debemos ser obedientes en sembrar la palabra de Dios y en poder sembrar en los hermanos que necesitan una ayuda. Amén. Como conclusión a todo este tema, debemos entender que la obediencia no es una limitación. ¿La obediencia no es qué? La obediencia no es una limitación, sino la estructura que nos permite alcanzar nuestras metas. La obediencia no es una limitación, sino la estructura que nos permite alcanzar nuestras metas. Cuando yo obedezco, ¿Mateo dudó o no dudó cuando iba a sembrar? Dudó. Sí, pensémoslo, lo que nos están diciendo. En el ejército decían que las órdenes deben de ser precisas y concisas, que no nos van a mandar a hacer algo loco. No, las órdenes son claras. Cuando nos dicen a nosotros, no, Ernesto, por aquí no es,
tómelo por aquí o por aquí o por aquí, pero yo estaba pensando coger por aquí o decir esto. Pero cuando yo obedezco, hay bendición para mi vida y puedo alcanzar la meta que me propuse, porque estoy obedeciendo. Cuando yo obedezco, no me estoy limitando. Cuando yo obedezco, estoy ampliando mis posibilidades. Pensemos lo que nos están diciendo, lo que nos están no ordenando, lo que nos están sugiriendo, lo que nos están aconsejando. Pensémoslo y obremos y analicemos y veremos y vamos a ver que no es una limitación la obediencia, sino es algo que nos va a permitir alcanzar metas en la vida y metas grandes. Segundo, seguir las reglas y consejos al principio de cualquier proyecto es la base para lograr grandes metas. Mi amado, ¿por qué obedecemos cuando ya vamos en la mitad del proceso? ¿Por qué obedecemos cuando ya perdimos la mitad del capital que íbamos a invertir? ¿Cómo debe ser la obediencia? Inmediata y total. Amén, si nos entendemos. No permitamos que por nuestro orgullo, porque yo iba embalado a hablar de esto o a hacer esto, y me dijeron, Ernesto, por ahí no es. Y mi orgullo me dijo, hágale por ahí. Si ya se esforzó, usted ya hizo. Pero no. Cuando yo acato el consejo desde el comienzo de mi proyecto, me va a llevar a alcanzar grandes metas. Pero cuando hago caso a la mitad o cuando ya hice todo, no. Mi papá me dijo que por ahí no era, que era el próximo mes, y no hice caso y ya perdí todo lo que iba a invertir. ¿Ya qué? Seguir reglas y consejos al principio de cualquier proyecto es la base para lograr grandes metas en nuestra vida. Seguir las reglas, seguir los consejos, debe ser desde el comienzo. La obediencia es inmediata y es total. La obediencia es total a la palabra de Dios. Hay quienes obedecieron a medias y sufrieron consecuencias. Porque cuando obedecemos a medias, no le estamos creyendo a Dios, no estamos ratificando nuestra fe. Amén. Obedecer la sabiduría superior y sembrar generosamente, sin miedo a perder, asegura la abundancia incluso en momentos difíciles. ¿Sí nos entendemos? Obedecer la sabiduría superior y sembrar generosamente sin temor a perder asegura la abundancia incluso en momentos difíciles. Mis amados hermanos, la obediencia a la palabra de Dios nos va a llevar a tener una vida de victoria, una vida familiar llena de amor. Nuestros hijos van a ver cómo nosotros somos ejemplos para ellos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Obedecer la sabiduría superior es obedecer a la palabra de Dios. No es otra, sino que cuando nosotros obedecemos a Dios sin temor, la obediencia se debe hacer sin temor, la siembra se debe hacer sin temor, y debemos asegurar que nuestra descendencia tenga una bendición grande de Dios por medio de nuestra obediencia, de nuestra sujeción a la palabra de Dios. Aún en momentos difíciles de la vida, no se dejen llevar por los sentimientos, por las emociones, no se dejen llevar por esto, porque la promesa de Dios es que Él estaría con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Él no dijo que cuando estuviéramos en dificultad nos iba a dejar a un lado, no. Él va a estar aún con nosotros en los momentos difíciles de nuestra vida.
Allí es donde tenemos que ratificar nuestra fe y debemos decir a Dios: Señor, heme aquí. Momentos de enfermedad, momentos difíciles económicamente, momentos de soledad. Decirle: Señor, yo creo en ti, en tu palabra, y sé que tú estás aquí conmigo. Sé que tú vas a pagar mis deudas. Sé que tú me vas a sanar. Sé que tú vas a acompañar mi descendencia hasta que tú vengas a la tierra. Pero es ratificar nuestra fe y es decirle a Dios: Señor, yo soy obediente. Mi amado, la obediencia es lo que nos va a llevar a nosotros a triunfar en la vida. La obediencia es la que nos va a hacer que el Espíritu Santo venga y respalde todo lo que usted haga para Él. Si usted va a hablar de Dios a su vecino, a su amigo del colegio, de la universidad, a cualquier persona, si usted es obediente en hacer la obra de Dios, el Espíritu Santo le va a respaldar. Y si ese señor, esa mujer, ese joven necesita un milagro para salir de las drogas, del alcoholismo, para salir de la enfermedad, Dios lo va a respaldar a usted cuando usted hable. Pero obedezcamos, abramos nuestra boca y no estemos más callados, porque es el tiempo de la gran cosecha. Como nos lo decía la primera diapositiva, es el tiempo de la gran cosecha. Ha llegado el tiempo de la gran cosecha. Y Dios está con cada uno de nosotros para poder hacer la obra de Dios. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.